él construyó un mundo demasiado perfecto para los sentimientos, hasta que un pequeño vendaje en el rostro de una limpiadora lo resquebrajó, revelando aquello que su dinero jamás podría sanar, su corazón. Bienvenido al canal de YouTube MS Love, donde te contamos historias de amor intrigantes que te mantendrán pegado a tu teléfono. Suscríbete ahora para disfrutar más historias de amor interesantes y transformadoras. Ahora comienza la historia. La luz de la mañana se deslizó a través de las paredes de vidrio de Carter Enterprises, pintando el suelo de oro y silencio. El edificio brillaba como su dueño, pulido, controlado e intimidante. Cada superficie relucía, cada reloj marcaba el tiempo con precisión perfecta. Andrew Carter estaba de pie junto a la ventana de su oficina, con el traje impecable y la expresión indescifrable. Su reflejo le devolvía la mirada, un hombre al que otros envidiaban, pero que nadie conocía realmente. El teléfono sobre su escritorio vibraba, el café a su lado despedía vapor, y aún así él no sentía nada. El éxito se había vuelto rutina, la perfección, su armadura. La voz de su asistente rompió la quietud. «Buenos días, señor. Su preparación para la junta de las 9 de la mañana está lista». Él asintió sin mirarla. «Gracias, Grace. Envía los archivos». Cuando ella salió, Mary Daniels entró silenciosamente por la puerta lateral, con su trapeador, su cubeta y una mirada cautelosa. Llevaba 2 años trabajando allí, invisible pero confiable. Sus zapatos emitían suaves chirridos sobre el mármol, y sus manos enguantadas se movían con una gracia aprendida a base de necesidad. Andrew apenas la notaba la mayoría de los días. Pero esta mañana, algo captó su atención, una pequeña tira blanca en su mejilla. Un vendaje. Ella mantenía la cabeza baja, evitando su mirada, como si rezara para que él no preguntara. La imagen permaneció en la mente de Andrew más tiempo del que debería. Forzó su mirada de vuelta al horizonte. «No es asunto mío». Pero el pensamiento no se fue. Permaneció durante su reunión, durante las interminables presentaciones, durante las risas educadas que sonaban más a ruido estático que a emoción. Cada vez que sus ojos rozaban el reflejo en la ventana, no veía la ciudad, sino ese tenue vendaje. Más tarde, por la tarde, mientras la oficina se vaciaba para el almuerzo, Mary seguía allí, limpiando la esquina cerca de su escritorio. Andrew permanecía sentado, revisando contratos. El ritmo del trapeador se volvió curiosamente reconfortante, un sonido que cortaba el silencio estéril. Sin darse cuenta, preguntó: «¿Qué te pasó en la cara?» La mano de Mary se detuvo a medio movimiento. El aire cambió. No es nada, señor». «Solo un pequeño accidente en casa», respondió con una voz baja y controlada. Andrew se giró hacia ella, con un tono más suave de lo esperado. «¿Un accidente?» Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, señor. Aceite caliente mientras cocinaba». «Estaré bien». Él la observó un segundo más de lo necesario, luego asintió. «Ten más cuidado la próxima vez». «Sí, señor». Sus miradas se cruzaron por un instante, las de ella llenas de inquietud, las de él, con algo desconocido, preocupación. Cuando ella salió, el silencio volvió, más pesado que antes. Andrew se recostó en su silla, los dedos golpeando el escritorio. Había entrevistado a cientos de personas en su vida, juzgado rostros en busca de sinceridad, ojos en busca de verdad. La historia de Mary no encajaba. Su temblor no era por una quemadura. Era miedo, del tipo que él había visto una vez, años atrás, en alguien a quien no pudo proteger. Descartó el pensamiento. «Estás imaginando cosas, Carter. Ella solo es una empleada». Pero esa noche, en su mansión, rodeado de muebles importados y habitaciones vacías, la imagen volvió a reproducirse. Sus ojos. La forma en que se estremeció cuando él habló. Se sirvió una bebida, pero no logró silenciar el ruido dentro de él. La casa se sentía más fría. Miró a su alrededor, la gran escalera, la lámpara de cristal silenciosa, todos símbolos de éxito, y aún así ninguno podía llenar el vacío que presionaba su pecho.
Pensó en la mujer a la que una vez amó, Elena, la que perdió porque se dio cuenta demasiado tarde. La que lloraba pidiendo ayuda detrás de sus sonrisas mientras él se enterraba en el trabajo. Quizá por eso le molestaba el vendaje. Quizá no era la herida lo que vio, sino el recuerdo que traía consigo. A la mañana siguiente, Mary llegó temprano, como siempre. Sus manos estaban rojas por el detergente, su sonrisa era educada pero distante. Evitó la oficina del CEO más tiempo del habitual. Cuando finalmente entró, notó que su escritorio ya estaba despejado, el café intacto. Él había dejado una nota, algo que nunca hacía. Tómate tu tiempo hoy. No tienes que apresurarte. Sé. Parpadeó, dudando si era real. Ningún jefe le había escrito nunca directamente, y mucho menos alguien como Andrew Carter. Guardó la nota en su bolsillo, susurrando una suave oración de agradecimiento, aunque no entendía por qué sentía el pecho apretado al leerla. Mientras tanto, en su coche, Andrew observaba la ciudad pasar a toda velocidad detrás de las ventanas polarizadas. Su chofer hablaba, pero él no escuchaba. Su mente volvía a Mary, esa fuerza silenciosa que llevaba incluso mientras ocultaba dolor. Se dio cuenta de que ni siquiera conocía su historia. Conocía el mercado de valores, los gráficos inmobiliarios, las estrategias de marca, pero no el nombre de la mujer que limpiaba su oficina cada mañana desde hacía 2 años. Ese pensamiento lo inquietó. Abrió su teléfono y escribió una nota para sí mismo. Pedir a Recursos Humanos perfil de empleada, M. Daniels. Luego se detuvo. La borró. Cerró los ojos. ¿Por qué importa? No tenía una respuesta, solo una sensación que no podía explicar. Esa noche, Mary regresó a su pequeño apartamento, donde fue recibida por la tos de su madre y la risa de su hijo. El vendaje se había oscurecido un poco, y el moretón debajo seguía sensible al tacto. Se miró en el espejo agrietado. No llores, Mary, susurró. Estás bien. Siempre lo estás. Su hijo, Ellie, corrió a sus brazos, y ella sonrió otra vez, una sonrisa que dolía. Al otro lado de la ciudad, Andrew estaba en su balcón, observando el mismo cielo nocturno. 2 mundos distintos, una misma quietud dolorosa. A la mañana siguiente, cuando Mary volvió a entrar en su oficina, Andrew levantó la mirada de sus papeles. Buenos días, Mary, dijo. Ella se detuvo, sorprendida de que recordara su nombre. Buenos días, señor. Por primera vez, él esbozó una leve sonrisa. Ten cuidado con ese vendaje. No, no te queda bien. Ella rió con nerviosismo, un sonido como luz filtrándose por una grieta. Él volvió a sus papeles, fingiendo leer, pero detrás de su quietud algo comenzó a moverse, algo que no había sentido en años. Curiosidad. Compasión. Conexión. 3 pequeñas palabras que pronto cambiarían sus vidas para siempre. ¿Alguna vez conociste a alguien que cambió tu corazón sin decir una sola palabra? Bocadillo de cómic de pensamiento. Comparte tu respuesta en los comentarios, nos encantará leer tu historia. A la mañana siguiente, el sol era un dorado pálido sobre el horizonte de la ciudad, pero dentro de Carter Enterprises, la oficina se sentía más fría que nunca. Andrew llegó temprano, como de costumbre, aunque esa mañana su mente estaba inusualmente inquieta. La imagen de Mary Daniels y su pequeño vendaje en la mejilla no dejaba de perseguirlo. Se sentó en su escritorio, golpeando su bolígrafo, fingiendo revisar contratos. Pero cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia la puerta, donde ella entraría para comenzar su rutina de limpieza. Cuando apareció, notó lo cuidadosamente que se movía, casi de puntillas sobre los pisos pulidos. Un tenue olor a detergente se aferraba a su ropa. Sus ojos se mantenían bajos, evitándolos de él por completo. Finalmente, Andrew carraspeó. «Mary, ¿podrías venir un momento?» El corazón de ella dio un salto. Se detuvo a mitad de un movimiento, torciendo el mango del trapeador entre las manos. «¿Sí, señor?» preguntó con cautela. Él señaló la silla para visitantes junto a su escritorio. «Por favor, toma asiento». Ella dudó. Cada instinto le decía que se negara, que se alejara.
Pero la curiosidad y algo sutilmente diferente en su tono la empujaron hacia adelante. Una vez sentada, Mary mantuvo las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Su mejilla vendada volvió a captar la mirada de Andrew. «Es un vendaje», dijo él en voz baja, casi con torpeza. «¿Qué pasó?» La garganta de ella se cerró. Forzó una pequeña risa. «Ah, es nada, señor. Solo un pequeño accidente en la cocina, en casa. Estaré bien». Andrew se recostó en su silla, estudiándola. «¿Un accidente en la cocina?» Su voz no era dura, era firme, calmada. Pero tenía un peso, un matiz de curiosidad que se sentía casi peligroso, del tipo que podría descubrir secretos que era mejor mantener enterrados. Las manos de Mary temblaron ligeramente. «Sí, solo aceite caliente. Soy cuidadosa, de verdad». Él no respondió de inmediato. En cambio, tomó su café, moviendo el líquido oscuro, y la observó. Había algo más de lo que ella decía. Sus ojos se desviaban brevemente hacia el suelo y luego volvían a él, cautelosos, pero suplicantes. «Mary», dijo finalmente, con la voz aún más suave. «No tienes que explicarme nada. Pero, si algo está mal, quiero saberlo». Su respiración se detuvo un segundo. Ningún jefe le había hablado así antes, con paciencia, con preocupación, sin juicio. Su mente volvió a su exmarido, a los moretones que escondía, a la vergüenza que cargaba sola. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Podía mostrar sus grietas al mundo y seguir siendo fuerte? «Yo estaré bien, señor», susurró. Pero incluso mientras hablaba, su voz traicionó un temblor que no podía controlar. Andrew asintió. Podía ver la verdad que ella intentaba ocultar y algo se agitó en su pecho, una emoción que llevaba años enterrada. Compasión. Preocupación. Quizá incluso responsabilidad. El resto de la mañana se sorprendió mirándola de reojo. La reunión de la Junta no podía retener su atención. Los gráficos de acciones y las proyecciones se volvieron ruido de fondo. Repetía una y otra vez ese momento, su mano temblando al intentar ocultar el vendaje, la mirada fugaz y atormentada en sus ojos. Mientras tanto, Mary volvió a sus tareas de limpieza, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. La ponía nerviosa, expuesta y de manera extraña, acompañada. En su atención había una humanidad que nunca había recibido de un jefe acaudalado. Más tarde ese día, cuando fue a limpiar las ventanas de su oficina, él volvió a hablar. «¿Estás segura de que no necesitas un médico?» Mary negó rápidamente. «No, señor. En serio. Estoy bien». Él frunció el ceño, pero no hubo sermón ni tono condescendiente, solo preocupación. «Muy bien», dijo en voz baja. «Pero ten cuidado. Por favor». Los ojos de ella se levantaron hacia los de él, solo por un momento, y alcanzó a ver algo allí, una profundidad de empatía que no esperaba encontrar. La asustó, sí, pero también le calentó el corazón. Cuando ella salió a almorzar, Andrew se quedó en su oficina, mirando el escritorio donde Mary había estado sentada. Se dio cuenta de que quería saber más, no porque fuera necesario, sino porque algo dentro de él lo exigía. Algo que no había despertado en años. Esa tarde, Andrew se sentó solo en su mansión. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente frente a él, brillantes, pero vacías. Sirvió un vaso de whisky y pensó en la mujer que había entrado a su oficina como un fantasma, dejando una huella que no podía borrar. El pequeño vendaje en su mejilla era mínimo, pero contenía un peso enorme, dolor, supervivencia, una vida soportada en silencio. Recordó su propia vida, el amor que perdió por no ver las señales, por no preocuparse lo suficiente. ¿Podía arreglar esto? ¿Podía acercarse sin asustarla? A medida que la noche se profundizaba, se encontró a sí mismo haciendo una promesa silenciosa. Mañana volveré a hablar con ella. No dejaré que esto pase. Mientras tanto, Mary regresó a casa. Su madre tosía suavemente, su hijo reía en la otra habitación. Se miró en el espejo y vio el moretón debajo del vendaje, tenue pero persistente.
Lo tocó con suavidad y murmuró: «Estaré bien». Pero, en lo más profundo, una chispa de esperanza encendió una pequeña llama, una diminuta brasa al saber que alguien, en algún lugar, había notado su dolor. El vendaje, pequeño y aparentemente insignificante, había abierto una puerta. Y ninguno de los dos imaginaba hasta dónde los llevaría. ¿Crees que un pequeño acto de preocupación puede cambiar la vida de alguien? Comparte tu opinión abajo, queremos escuchar tu historia. La luz de la mañana caía suavemente sobre Carter Enterprises, pero el calor de la conexión del día anterior se había desvanecido como la niebla. Andrew estaba sentado en su escritorio, revisando reportes con precisión mecánica. Sin embargo, su mente vagaba constantemente hacia Mary. Sus manos temblorosas, el miedo silencioso en sus ojos, el pequeño vendaje que había atravesado los muros alrededor de su corazón, todo seguía allí. Sacudió la cabeza, regañándose a sí mismo. Solo es una limpiadora. Eso es lo que es. Nada más. Y aún así, cuando ella entró para comenzar su rutina, el leve titubeo en sus movimientos le golpeó más fuerte que cualquier informe o proyección financiera. «Buenos días, señor», susurró ella, inclinando la cabeza como si entre ellos hubiera un abismo. «Buenos días», respondió Andrew, esforzándose por mantener una voz neutral. Pero su mirada se quedó en ella más tiempo del debido. Vio cómo sus ojos bajaban al suelo, evitación, como siempre. Más tarde ese día, una compañera se acercó a Mary mientras realizaba su ronda de limpieza. «Oye, Mary, he oído que el jefe ha estado preguntando mucho por ti últimamente», dijo, con una sonrisa burlona en los labios. «Ten cuidado, o la gente podría empezar a hablar». El estómago de Mary se encogió. Tragó su pánico y siguió trabajando, asintiendo en silencio. ¿Hablar? ¿Sobre mí? Volvió a su trapeador con las manos temblorosas, la mente acelerada. Cada gesto de Andrew, cada palabra suave, ahora parecía amplificado, sospechoso y peligroso. La amabilidad que la había reconfortado el día anterior ahora se sentía como un foco de atención que no quería. Para la tarde, Mary había tomado una decisión. Evitaría al jefe tanto como fuera posible, mantendría su distancia y permanecería invisible. Eso era más seguro. Eso era supervivencia. Andrew, mientras tanto, notó su comportamiento evasivo y lo interpretó mal. Sí, ella lo estaba evitando, pero él lo interpretó como desinterés, tal vez incluso desdén. Su pecho se apretó. Una parte de él quería confrontarla, exigirle honestidad. Otra parte retrocedía. El orgullo susurraba: «No muestres debilidad. No te importe demasiado». El día se extendió largo. Cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada informe de la Junta parecía una distracción de la única verdad que no podía nombrar. Quería conocer su historia. Esa tarde regresó a su mansión, silencioso y vacío. El espacio grandioso estaba impecable, pero la perfección se burlaba de él. Se sirvió una bebida, observando cómo el líquido ámbar giraba en su vaso. «¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?», se preguntó. «Es solo una limpiadora. Eso es todo». Y, sin embargo, el recuerdo del leve temblor de su mano, el sobresalto silencioso cuando él preguntó por el vendaje, se repetía una y otra vez en su mente. Por primera vez en años, se dio cuenta de lo solo que estaba realmente. Y también, de lo poco preparado que estaba para la simple humanidad de otra persona. Mientras tanto, Mary regresó a su modesto apartamento. Su madre estaba sentada en el sofá, pálida por la enfermedad, y su pequeño hijo, Ellie, se aferraba a sus faldas, ajeno a la tormenta emocional en su corazón. Se dejó caer sobre el sofá gastado y exhaló un largo y tembloroso suspiro. El apartamento era pequeño, desordenado, imperfecto, pero vivo. A diferencia de la mansión de Andrew, que parecía sofocarla con su silencio y pulcritud. Sus manos se detuvieron sobre el vendaje. Pensó en la mirada de Andrew, suave y penetrante, y sintió el tirón de emociones contradictorias: curiosidad, alivio, miedo. ¿Por qué le importa? ¿Qué ve en mí que yo no puedo ver en mí misma? Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos. El orgullo y el miedo habían gobernado su vida demasiado tiempo.
No podía permitir que un millonario alterara su frágil mundo. A la mañana siguiente, ambos retomaron sus rutinas, cada uno cargando con sus tensiones no expresadas. Andrew, todavía atormentado por la preocupación, se encontró rondando cerca del área de trabajo de Mary, revisando sutilmente, pero siempre evitando una confrontación directa. Escribía y borraba mensajes, ensayaba preguntas e incluso consideró llamarla para asegurarse de que estuviera bien, pero se contuvo. Orgullo y cautela chocaban dentro de él, dejándolo inquieto e insatisfecho. Mary, por su parte, evitaba su mirada. Evitaba la conversación y evitaba permanecer en la oficina siquiera un instante más del necesario. Susurraba disculpas a sí misma por estar viva, por ser notada, por sentir. Su distancia era armadura. Su silencio, supervivencia. Al final de la semana, la tensión se había convertido en una guerra silenciosa. La curiosidad de Andrew se transformó en obsesión, no peligrosa, pero insistente. Veía en su dolor un reflejo de su propia empatía perdida, de su soledad oculta. Y, aún así, cada intento de acercamiento la alejaba más. El miedo y el orgullo de Mary creaban un muro de espejos. Cada palabra amable, cada mirada, cada paso vacilante de Andrew encontraba una sombra de evasión. La oficina, normalmente un lugar de estructura y calma, ahora vibraba con emoción no expresada, una tensión que ninguno se atrevía a romper. Y en el silencio de su mansión esa noche, Andrew comprendió algo crucial: no podía forzar su confianza. Todo lo que podía hacer era esperar, observar y estar listo cuando ella decidiera que el mundo era lo suficientemente seguro como para dejar entrar a alguien. Mary, acostada en su pequeña cama con él y dormido a su lado, tocó el vendaje en su mejilla. Repasó el tenue moretón debajo y susurró una oración suave. «Protégeme, manténme fuerte y ayúdame a sobrevivir mañana». Ambos, sin saberlo, tenían los hilos de sus vidas tensos. Pronto, la tensión estallaría y el destino los empujaría a un momento de proximidad forzada, donde evitarse ya no sería posible. ¿Alguna vez has evitado a alguien que podría ayudarte a sanar, por miedo o por orgullo? Bocadillo de cómic de pensamiento. Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a alguien hoy. El cielo se oscureció inesperadamente esa tarde, nubes rodando como mareas tormentosas. Cuando Mary terminó sus rondas en Carter Enterprises, los cielos se abrieron. La lluvia golpeaba contra las paredes de vidrio, marcando un ritmo implacable que resonaba con la tensión dentro del edificio. Mary miró el estacionamiento, corrientes de agua inundando la entrada, coches abandonados apresuradamente. Se estremeció al darse cuenta de que había dejado su paraguas en casa. Andrew, de pie junto a la ventana de su oficina, notó su vacilación. Llamó con voz firme pero tranquila. «Mary. Espera aquí». Ella se quedó paralizada, sin saber si debía correr o obedecer. La lluvia era intensa y el mundo exterior parecía repentinamente hostil. Asintió. Él se acercó caminando rápidamente, ofreciendo un abrigo de repuesto del armario de su oficina. «Toma esto», dijo. «Es mejor que empaparte». Sus dedos dudaron sobre la gruesa tela. Orgullo e instinto le gritaban: «Rechaza. No necesitas caridad». Pero el rugido de la tormenta ahogaba sus pensamientos. Se metió en el abrigo en silencio, sorprendida de lo grande y cálido que se sentía. La tormenta continuaba con fuerza, y Andrew se dio cuenta de que el estacionamiento era demasiado peligroso para atravesarlo. «Esperaremos a que pase», dijo. «Hay café. Y sillas. Aquí estamos secos». Los labios de Mary se comprimieron en una línea delgada, pero lo siguió hasta la sala de conferencias. Afuera, el trueno retumbaba, las luces parpadeaban y la lluvia azotaba el vidrio como una sinfonía caótica. Se sentaron uno frente al otro, la distancia más pequeña que nunca antes. El silencio se extendía entre ellos, incómodo, cargado, pesado de pensamientos no dichos. Andrew rompió la quietud. «Lamento lo de ayer», dijo en voz baja. «Sí, te hice sentir incómoda, no era mi intención». Mary tragó saliva. Sus manos jugueteaban con el borde del abrigo. «Está bien», murmuró. «No hiciste nada malo».
pero sus ojos la traicionaban. Había un miedo que no podía sacudirse, el reflejo de una vida endurecida por la decepción, por el dolor. Pasaron minutos. Entonces Andrew se inclinó hacia adelante, su voz casi un susurro. «Dime, ¿por qué te escondes tanto? Ese vendaje, la manera en que te estremeciste, no es solo un accidente, ¿verdad?» El pecho de Mary se apretó. Quiso hundirse en el suelo. Pero la tormenta afuera reflejaba la tormenta dentro de ella. Cada recuerdo, cada herida, cada miedo presionaba contra sus costillas. «Yo, no es nada», dijo, con la voz quebrándose ligeramente. «¿De verdad?» Andrew la observó, suavizando su mirada. «Mary no se siente como si fuera nada». «Lo veo». «Te veo a ti». Su respiración se detuvo. Nadie le había dicho eso nunca, nunca. Ni un jefe, ni un amigo, ni nadie. Ser vista así, aunque fuera fugazmente, era peligroso y aterrador. Pero también sanador. El tiempo se estiraba. La tormenta afuera se intensificaba. La lluvia golpeaba como pequeños puños contra el vidrio. Relámpagos iluminaban la habitación en un blanco intenso, proyectando sus sombras juntas en las paredes. Por primera vez, la proximidad física reflejaba su cercanía emocional. Andrew rompió el silencio otra vez, esta vez más suave, más humano. «Sabes, la vida no siempre tiene sentido. A veces nos lanza tormentas y no tenemos más opción que enfrentarlas juntos». Los labios de Mary se curvaron en la sonrisa más tenue. Lo miró, realmente lo miró, por primera vez. Los muros que él había construido, su frialdad, su silencio, parecían desvanecerse en este momento. Y ella se permitió respirar. Durante horas, se sentaron lado a lado, hablando poco. Las palabras eran innecesarias. La tormenta afuera y la quietud compartida llenaban la habitación con una extraña intimidad. Andrew ofrecía agua, una silla más cerca de la suya, pequeños gestos que parecían triviales pero hablaban en voz alta. Mary los notaba todos, su cuidado, su atención, su paciencia. Se produjo un cambio sutil, frágil pero innegable. Cada mirada, cada silencio compartido, era un ladrillo en un puente que se formaba entre sus corazones. Cuando la lluvia disminuyó y la luz del sol se abrió paso entre las nubes grises, Mary sintió algo que no había sentido en años: seguridad. No por un edificio, ni un abrigo, ni la riqueza, sino por un hombre que la veía, completamente y en silencio, sin juzgarla. Andrew, al verla sonreír de esa manera rara y dulce, comprendió lo mismo. Había pasado décadas evitando la vulnerabilidad, protegiendo su corazón. Y, sin embargo, allí estaba ella, una extraña, una limpiadora, reflejando su propia soledad y enseñándole que cuidar no era debilidad. Mientras Mary recogía sus pertenencias para irse, Andrew se quedó junto a la puerta. «Te acompaño hasta tu coche», dijo. Ella dudó, pero luego asintió. El camino hacia el estacionamiento se llenó de silencio y miradas suaves, interrumpido solo por el goteo ocasional del agua de su abrigo. Antes de irse, Andrew habló suavemente, casi un susurro. «Ten cuidado allá afuera. Y gracias por confiar en mí, aunque sea un poco». El corazón de Mary latió con fuerza. Bajó la mirada, asintiendo, incapaz de hablar. Nunca se había sentido tan vista y tan expuesta en su vida. Esa pequeña tormenta había logrado lo que ninguno de los dos podía hacer solo: proximidad forzada, vulnerabilidad y la débil, primera chispa de una conexión que cambiaría sus vidas. ¿Alguna vez te han forzado a una situación que cambió tu corazón? Cuéntanos cómo en los comentarios tu historia podría inspirar a alguien hoy. A la mañana siguiente, la oficina estaba en silencio. La tormenta había pasado, dejando charcos en la entrada y gotas pegadas a los cristales. El mundo parecía renovado, pero dentro de Carter Enterprises, la tensión persistía, más pesada, cargada de verdades no expresadas. Mary llegó temprano, con pasos cuidadosos y medidos. El vendaje en su mejilla se sentía más pesado que nunca, no por dolor, sino por el peso de los recuerdos que llevaba debajo. Cada mirada hacia Andrew le apretaba el estómago, el miedo a ser expuesta, el terror de ser vista demasiado claramente.
Andrew, en su escritorio, notó su vacilación de inmediato. No habló, había aprendido que la paciencia podía ser más fuerte que las palabras. En cambio, ofreció una leve sonrisa, y algo en ese gesto le dio un hilo de valor. Mientras fregaba la esquina de su oficina cerca de las ventanas, se le cayó un montón de archivos. Los papeles se esparcieron por el suelo, algunos cerca del escritorio de Andrew. Se arrodilló rápidamente para recogerlos, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Andrew se inclinó para ayudar. «Aquí, déjame», dijo con suavidad. Su mano rozó la de ella al pasarle los papeles. Mary se quedó congelada. El contacto era inocente, fugaz, pero provocó un temblor en su pecho. Surgieron recuerdos que había enterrado profundamente, noches ocultando moretones bajo bufandas, discusiones susurradas, miedo de que su exmarido regresara. Sus dedos temblaban mientras sostenía los documentos. Finalmente, incapaz de contenerse, susurró, casi para sí misma. «Yo, no fue solo un accidente en la cocina». Andrew se detuvo, percibiendo el cambio. Sus ojos se suavizaron. «Mary, puedes decírmelo», dijo con cuidado. «No voy a juzgarte. Solo quiero entender». Ella tragó saliva, temblando. Las palabras que había guardado durante años ahora amenazaban con salir. Su pecho dolía y las lágrimas amenazaban con brotar en las esquinas de sus ojos. Es por él. Mi exmarido. Él me encontró hace poco. Intenté protegerme a mí y a mi hijo, y esto pasó». El vendaje cubría un moretón tenue que era mucho más que superficial. Lo miró, esperando, temerosa de su reacción. El rostro de Andrew se ensombreció no por enojo hacia ella, sino por la rabia ante la injusticia que había sufrido. Apretó los puños brevemente y respiró despacio. «Mary, lo siento mucho», dijo, con voz baja y firme. «Yo no tenía idea. No deberías cargar esto sola». Ella negó con la cabeza. «No puedo, no quiero lástima, señor. Solo quiero sobrevivir». La expresión de Andrew se suavizó. Se dio cuenta entonces de que la riqueza, el imperio empresarial, el poder que había acumulado, nada de eso podría haberla protegido. Su fuerza era cruda, desprotegida y hermosa de una manera que lo dejaba desconcertado. Se quedaron en silencio por un momento, el único sonido era el leve zumbido del sistema de ventilación de la oficina. Andrew finalmente preguntó, con cuidado. «¿Quieres ayuda?» Mary vaciló. Cada instinto le gritaba, no confíes en él. Es rico, distante, intocable. Pero otra voz, más silenciosa, susurraba, tal vez pueda ayudar. Tal vez no todos los desconocidos son peligrosos. Yo, no sé, admitió suavemente. Andrew asintió, entendiendo que la confianza no se podía exigir. Está bien. Respetaré eso. Pero ten en cuenta esto, te ayudaré si y cuando decidas. Sus labios se curvaron en el más mínimo indicio de sonrisa, la primera genuina en días. Asintió, un silencioso reconocimiento de que se había tendido un puente. Más tarde, Mary regresó a su modesto apartamento, donde su madre yacía tosiendo en el sofá. Ellie corrió hacia sus brazos, aferrándose a su abrigo. «Mamá, ¿estás mojada?», exclamó. Ella lo abrazó con fuerza, con los propios ojos llenos de lágrimas que se negaba a mostrar. «Estoy bien, Ellie». «Mamá está bien». Pero por dentro se sentía más ligera. Había compartido un fragmento de su carga. Por primera vez en años, alguien fuera de su familia lo sabía y, lo más importante, no se había alejado. Mientras tanto, Andrew permanecía en su oficina, mirando el escritorio donde ella se había arrodillado. No lo atormentaba el vendaje en sí, sino el dolor oculto que representaba. Recordó cada momento de su vida en que había ignorado el sufrimiento, personas que había pasado por alto, gritos que no había escuchado. Se dio cuenta con claridad sorprendente de que los actos más pequeños de conciencia, compasión y valentía podían marcar la diferencia. Y él acababa de vislumbrar una de esas vidas, frágil, fuerte e indudablemente humana, a través del lente de un pequeño vendaje blanco. Esa noche no pudo dormir.
Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, pero su mansión se sentía más oscura que cualquier tormenta. Sus pensamientos regresaban a Mary, su coraje, su miedo, el temblor en sus manos, la determinación detrás de sus ojos. Y hizo un voto silencioso. «La ayudaré», susurró. «No sé cómo todavía. Pero lo haré». En algún lugar del pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Mary volvió a tocar el vendaje, sintiendo una conexión que no podía explicar. Algo en el mundo había cambiado. La tormenta afuera había pasado, pero otra tormenta, de conciencia, empatía y la primera chispa frágil de amor, había comenzado a rugir en silencio, entre dos personas que apenas empezaban a verse de verdad. ¿Alguna vez has confiado en alguien un secreto que has llevado durante años? Comparte en los comentarios, tu valentía podría inspirar a alguien más a abrirse. La semana siguiente, Carter Enterprises se sentía diferente, aunque nadie podía precisar por qué. Tal vez era la manera en que Andrew se detenía cerca del camino de limpieza de Mary, ofreciendo gestos sutiles y considerados. Tal vez era el reconocimiento silencioso en los ojos de Mary de que estaba siendo vista y respetada. Esa mañana, Andrew notó una taza de café peligrosamente equilibrada en el borde del carrito de limpieza de Mary. «Cuidado», dijo, acercándose para estabilizarla. «No me gustaría que te lo derramaras encima». Mary levantó la vista, sorprendida. El tono no era autoritario ni condescendiente, solo preocupación genuina. «Gracias, señor», dijo suavemente, esbozando una pequeña sonrisa. Con el paso de los días, las pequeñas interacciones se convirtieron en rutina. Andrew comenzó a dejar pequeñas notas en su estación de limpieza. «Recuerda respirar profundo, tú puedes con esto. Sé que es difícil, pero veo lo fuerte que eres». Mary leía cada nota en secreto, con el corazón latiéndole con fuerza. No entendía por qué esos gestos la afectaban tan profundamente, había pasado años escondiéndose del mundo, evitando la vulnerabilidad. Y, sin embargo, allí había alguien notando su dolor, su valentía, su propia existencia. Una tarde, mientras la oficina zumbaba con actividad, ocurrió un pequeño percance, un derrame de tinta en el escritorio de la esquina. Mary se apresuró a limpiarlo, pero se extendió aún más. Andrew dio un paso adelante, arremangándose. «Déjame ayudarte», dijo. Juntos limpiaron el desorden, lado a lado. El aire entre ellos se sintió más ligero que en días. Aparecieron pequeñas sonrisas, estalló una risa inesperada. Y por primera vez, Mary sintió una verdadera tranquilidad en su presencia. «Eres no tan aterrador como pensaba», admitió, con voz juguetona. Andrew rió suavemente. «Y tú eres más valiente de lo que pareces. Debería haberlo notado antes». Esa tarde, cuando Mary salió de la oficina, Andrew la detuvo. «Espera. ¿No quieres tomarte un descanso? ¿Un café, tal vez?» Sus mejillas se sonrojaron, no por vergüenza, sino por algo más profundo. El reconocimiento de que él genuinamente quería pasar tiempo con ella. Dudó. El orgullo le decía que rechazara, pero la curiosidad y una chispa débil de algo más la empujaron. «Está bien», susurró, sorprendiéndose a sí misma. Caminaron hacia un café cercano, las calles mojadas reflejando las luces de la ciudad. La conversación comenzó con cautela, pequeñas charlas sobre el clima y el trabajo. Pero gradualmente, los muros cayeron. Mary compartió historias de su infancia, de su hijo, y un recuerdo de la risa de su madre que siempre levantaba su ánimo. Andrew escuchaba, realmente presente, ofreciendo calidez, humor y comentarios juguetones que la hacían reír, un sonido que él se dio cuenta que había anhelado escuchar. El vínculo se profundizó con los días y semanas. Andrew comenzó a compartir fragmentos de su propio pasado, la soledad detrás del imperio, los errores que había cometido, el amor que había perdido. Mary escuchaba sin juzgar, comprendiendo que él también cargaba cicatrices, solo que de otro tipo. Una tarde, mientras salían juntos de la oficina, Mary se detuvo, mirándolo. «Nunca pensé que podría sentirme tan segura con alguien como tú», admitió en voz baja. Andrew la miró, con la emoción a flor de piel detrás de su exterior compuesto. «Yo tampoco», susurró.
Pero me alegra que estemos aquí. Juntos. Los pequeños gestos se convirtieron en símbolos de confianza, el café que le traía sin preguntar, la breve mano en su hombro cuando estaba nerviosa, la forma en que recordaba su snack favorito. Y Mary, a su vez, compartía sus sonrisas, sus risas, incluso las vulnerabilidades más leves que se atrevía a mostrar. Un día, Ellie vino a visitarla a la oficina. El niño corrió hacia los brazos de Andrew con la alegría desenfrenada de un niño, y Andrew lo sostuvo con cuidado, sintiendo una conexión que lo sorprendió. Mary observó, con el corazón lleno de esperanza cautelosa. Él era amable, estaba presente, estaba convirtiéndose en familia. Al final de la semana, el ambiente de la oficina era más cálido, no solo por el sol de primavera, sino porque el vínculo entre ellos había cambiado la atmósfera. Los colegas también lo notaron, la manera en que se intercambiaban miradas, las pequeñas sonrisas, la comprensión silenciosa que había crecido entre ellos. Mary finalmente se permitió relajarse en su presencia. Aún no era confianza completa, pero era un comienzo, la frágil base de algo real. Andrew, mientras tanto, se dio cuenta de que había empezado a preocuparse profundamente, no por ella como empleada, sino por Mary Daniels, la mujer con coraje bajo su vendaje, y un corazón que coincidía con su propio anhelo de conexión. Cuando Mary salió de la oficina esa tarde, se detuvo, mirando hacia atrás a Andrew. «Gracias», dijo suavemente. «¿Por qué?», preguntó él, aunque su sonrisa decía que ya lo sabía. «Por verme», susurró, antes de caminar hacia la noche. Andrew la observó irse, con una extraña mezcla de anhelo y esperanza asentándose en su pecho. El viaje apenas había comenzado, pero los primeros pasos verdaderos hacia el amor ya se habían dado. ¿Alguna vez has formado un vínculo que lentamente sanó tu corazón? Comparte tu historia en los comentarios, haz que alguien sepa que no está solo. La oficina estaba inusualmente tranquila esa mañana, con una tensión colgando como una tormenta justo bajo la superficie. Mary se movía con cuidado durante su rutina de limpieza, todavía iluminada por los momentos de conexión que ella y Andrew habían compartido durante la semana pasada. Se había permitido esperar y con cautela, sí, pero esperar, al fin y al cabo. Mientras tanto, Andrew estaba ocupado con correos urgentes y reuniones. Pero en el fondo de su mente, los pensamientos sobre Mary persistían. Quería acercarse, verla, protegerla, pero el orgullo y la precaución lo mantenían contenido. La fractura llegó inesperadamente. Un correo anónimo apareció en la bandeja de entrada de Andrew, marcado como urgente. Lo abrió, esperando una crisis laboral. En cambio, sus ojos se abrieron con incredulidad. Una foto borrosa de Mary en lo que parecía ser una confrontación frente a su apartamento. El pie de foto insinuaba que ella le había ocultado secretos peligrosos. La ira y el miedo surgieron simultáneamente. Su mente corría, recuerdos del vendaje y de los momentos vulnerables chocando con la acusación del correo. No podía reconciliar a la mujer amable y silenciosa de la que había empezado a preocuparse con esta imagen de engaño. Mary, ajena al correo, continuó con su día. Más tarde, notó la distancia inusual de Andrew. Apenas le hablaba, sus ojos fríos y cautelosos donde antes brillaban con calidez. «Señor, ¿todo está bien?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Andrew forzó una sonrisa tensa, evitando su mirada. «Tengo mucho en mi plato, Mary. Concéntrate en tu trabajo». Mary se estremeció, herida por el repentino frío. No había hecho nada malo, pero la distancia y el silencio cortaban más profundo que las palabras. A media tarde, comenzaron a surgir rumores en la oficina. Los colegas murmuraban, mirando de reojo entre Andrew y Mary. «Escuché algo sobre ella anoche», susurró uno. El corazón de Mary latía con fuerza. Pánico, miedo y vergüenza se mezclaron. Intentó hablar con Andrew, explicar, pero cada vez que se acercaba, él se apartaba, distraído o distante. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un pequeño error con los suministros de limpieza provocó un derrame, cerca de una reunión con un cliente. Andrew, ya al límite, explotó. «Mary, ten más cuidado», gritó, con voz dura, inusualmente severa.
Las palabras la golpearon como un golpe físico. Retrocedió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo siento, susurró, retirándose a su rincón. Esa tarde, Mary regresó a casa, temblando. Se hundió en el sofá, mientras Ellie corría a su lado. Se aferró al vendaje de su mejilla, deseando que pudiera protegerla del malentendido, del dolor de ser desconfiada. Susurró suavemente para sí misma. Lo intenté ser vista, pero tal vez es mejor que me esconda. Andrew, en su mansión, volvió a mirar el correo, con furia y arrepentimiento enfrentándose dentro de él. Se dio cuenta de que había permitido que la sospecha, el miedo y el orgullo sobrepasaran la confianza. La idea de perder a Mary, aunque no estaba seguro de la verdad, lo carcomía. Había dejado que un rumor, una acusación anónima, fracturara un vínculo que había comenzado de manera tan hermosa. Su pecho se apretó. ¿Cómo pude permitir que esto pasara? Pero cuando intentó llamarla, su teléfono no respondió. Ella se había ido a casa. Él quedó solo con su culpa, en la mansión vacía que resonaba con el silencio que ella había traído a su vida. Pasaron los días, ambos atrapados en sus propios mundos. Mary evitaba la oficina tanto como podía, respondiendo solo lo estrictamente necesario. Andrew, mientras tanto, se enterraba en el trabajo, arrepintiéndose de cada palabra dura, cada duda, cada momento de distanciamiento emocional. El dolor de la separación era mutuo. Cada mirada cruzada en la oficina que podría haber sido una sonrisa o una conexión ahora estaba cargada de malentendidos y vacilación. El vínculo que habían cultivado se sentía frágil, roto, como vidrio bajo los pies. Una tarde, Andrew estaba junto a la ventana de su oficina, observando las luces de la ciudad parpadear en el crepúsculo. Pensó en Mary, su valentía, su humor, su calidez. Y se dio cuenta de la verdad: ningún correo, ningún rumor, ningún miedo podía borrar lo que sentía. Tenía que actuar. Y, sin embargo, el orgullo y la duda lo mantenían paralizado. Temía ser rechazado. Temía que ella nunca le perdonara por haber dudado de ella. Mary, mientras tanto, estaba sola en su apartamento, con el vendaje retirado, dejando ver el leve moretón debajo. Lo tocó suavemente, pensando en Andrew. Quería confiar en él de nuevo, creer en su vínculo, pero el miedo y la vergüenza la mantenían cautiva. Sus pensamientos regresaron a la tormenta que los había obligado a encontrarse por primera vez, el momento en que se sintió segura en su presencia. El recuerdo dolía en su pecho. ¿Se había perdido todo ahora?, se preguntó. El escenario estaba listo para un ajuste de cuentas. Ambos habían probado la conexión, ambos habían vislumbrado la vulnerabilidad y, sin embargo, ahora estaban atrapados en la dolorosa inercia del malentendido. Los próximos días obligarían a una elección: retirarse al orgullo y al miedo, o arriesgarlo todo por la confianza, por el amor, por el frágil vínculo que aún latía silenciosamente bajo la superficie. ¿Alguna vez has perdido la confianza en alguien a quien querías por un malentendido? Comparte tu historia abajo, hablemos de cómo reconstruirla. A la mañana siguiente, Carter Enterprises se sentía tensa de una manera diferente, más silenciosa, más frágil, como conteniendo la respiración. La oficina, normalmente llena de rutina, parecía vacía de calidez. Tanto Andrew como Mary se movían entre sus tareas como fantasmas, cada uno perseguido por los ecos persistentes del malentendido del acto 7. Andrew estaba sentado en su escritorio, mirando el correo que había creado un abismo entre ellos. Se dio cuenta de que su orgullo, miedo y susceptibilidad a los rumores casi le habían costado algo mucho más valioso de lo que había anticipado: el vínculo frágil y hermoso que estaba formando con Mary. Apretó los puños y luego los soltó. No puedo dejar que esto se vaya. No a ella. No esto. Mary, mientras tanto, trabajaba en silencio, sus manos moviéndose mecánicamente. La calidez que había sentido en la presencia de Andrew la semana pasada parecía un recuerdo lejano. Quería reconstruir esa conexión, pero el miedo aún la dominaba. Si lo intento y fracaso, si él me rechaza, nunca me perdonaré. Miró a Andrew al otro lado de la oficina. Él estaba concentrado en su computadora, pero había un peso en su postura.
la tensión de emociones no expresadas, arrepentimiento y anhelo. Por un momento, sus ojos se encontraron. Una tormenta silenciosa pasó entre ellos, cargada de todo lo que habían compartido, de todo lo que se había roto y de todo lo que aún era posible. Al mediodía, Andrew ya no pudo esperar más. Llamó a Mary a su oficina, con la voz baja pero firme. «Mary, necesito hablar contigo», dijo. Su corazón latía con fuerza. El orgullo y el miedo luchaban contra el deseo y la esperanza. Asintió en silencio y entró. Andrew hizo un gesto hacia la silla de visitante. «Por favor, siéntate». Ella lo hizo, con las manos entrelazadas en su regazo. El silencio colgaba pesado antes de que Andrew comenzara. «Mary, me equivoqué. Dejé que un rumor, una foto, una sospecha nublara mi juicio. Dudé de ti y te lastimé en el proceso». Su voz se quebró ligeramente, la vulnerabilidad cruda era extraña pero real. La garganta de Mary se apretó. «Yo entiendo, señor. Sé que tenías razones, solo que me sentí abandonada». Andrew se inclinó hacia adelante, ojos intensos. «No quiero perderte. No quiero dejar que el orgullo o el miedo destruyan lo que hemos comenzado. Pero también sé que no puedo forzar tu confianza. La elección es tuya». Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. Pensó en el vendaje de su mejilla, la tormenta que los había unido, las risas compartidas y el primer atisbo de esperanza que se había permitido. Sus manos temblaban mientras hablaba. «Yo no sé si puedo confiar fácilmente. Pero sé que quiero intentarlo. Contigo». El pecho de Andrew se tensó entre alivio y alegría. Alcanzó la pequeña distancia que los separaba y rozó suavemente su mano. El gesto era pequeño pero monumental. Mary no se retiró, en cambio, permitió la conexión, frágil pero verdadera. «Entonces comenzamos de nuevo», susurró. «Juntos, sin miedo, sin orgullo. Solo nosotros». Mary asintió, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Sí, juntos». La tensión que los había mantenido cautivos durante los últimos días pareció disolverse. Ambos comprendieron que la vulnerabilidad no era debilidad, era el puente hacia el amor. Se rieron suavemente, el sonido ligero y liberador, un bálsamo para las heridas de malentendidos pasados. Andrew sugirió dar un paseo fuera de la oficina para romper la pesadez residual. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, con la luz del sol filtrándose entre las nubes que aún quedaban. Mientras caminaban lado a lado, Mary permitió pequeños toques, un roce de manos, una mirada compartida, y sintió una calidez en la que nunca había confiado antes. Por la noche, Andrew la invitó a cenar a un restaurante cercano, tranquilo y acogedor. Allí, entre la luz de las velas y la música suave, compartieron historias, bromas y sueños. Mary habló de sus esperanzas para Ellie, su madre y su futuro. Andrew habló de sus arrepentimientos, su deseo de conexión y la vida que casi había dejado pasar sin amor. La decisión ya había sido tomada, no por circunstancias, no por miedo, sino por su decisión consciente de abrazar la vulnerabilidad y arriesgarse al amor. Al salir del restaurante, Andrew sostuvo la puerta para ella. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de una llovizna reciente. Mary sonrió, mirándolo. «Nunca pensé que el amor podría sentirse así. Seguro. Cálido». Andrew le apretó suavemente la mano. «Yo tampoco. Pero lo es, porque lo elegimos. Juntos». En ese momento tranquilo y sencillo, ambos comprendieron que el amor finalmente, inesperado, transformador y profundamente humano, ya no era una posibilidad. Era realidad. ¿Alguna vez has dado un salto de fe por amor? Comparte tu historia abajo, tu valentía podría inspirar a alguien más a elegir el amor. El sol de la mañana entraba por las ventanas de Carter Enterprises, bañando la oficina con un resplandor dorado. El mundo parecía más ligero, más cálido, y lo mismo Andrew y Mary. La tensión, los malentendidos y el miedo de las últimas semanas habían dado paso a la confianza, la vulnerabilidad y el amor. Mary entró en la oficina, el eco de la risa de Ellie aún resonando en su memoria.
Sus pasos eran confiados, tranquilos. Ya no sentía la necesidad de encogerse ni de esconderse. El vendaje de su mejilla había desaparecido, revelando la piel curada debajo, un símbolo no solo de recuperación física, sino de resiliencia emocional. Andrew estaba en su escritorio, pero no estaba sumergido en informes ni correos electrónicos. En cambio, levantó la mirada al verla entrar, con los ojos suaves y atentos. Una pequeña sonrisa se extendió por su rostro, la sonrisa de un hombre que finalmente había abrazado la verdad de su corazón. «Buenos días», Mary dijo con calidez. «Buenos días, señor», respondió ella, aunque la formalidad ya se sentía innecesaria. Su vínculo había cambiado todo. Él hizo un gesto hacia la ventana de la oficina. «¿Te gustaría dar un paseo antes de que comience el día?» Mary asintió, con el corazón ligero de anticipación. Al salir, la ciudad bullía a su alrededor, pero por un momento, el mundo desapareció. Caminaron lado a lado, con las manos rozándose de manera natural, y el silencio entre ellos era cómodo y lleno de comprensión tácita. Durante los días siguientes, su conexión se profundizó aún más. Andrew presentó a Mary a sus colegas de manera que honraba su dignidad, no su rol de limpiadora. Escuchaba atentamente sus historias sobre Ellie, sobre su madre y sus sueños de una vida mejor. Mary, a su vez, compartía risas. Bromas ligeras y momentos de reflexión tranquila con Andrew, las frágiles paredes que había construido durante años se derrumbaban lentamente. Una tarde, Ellie acompañó a Mary a la oficina. Andrew se arrodilló para saludar al niño, levantándolo en un abrazo que se sintió natural y genuino. La risa de Ellie llenó la oficina, un sonido puro e incontrolable de alegría que calentó el corazón de todos. Mary los observó, sintiendo la primera verdadera sensación de familia que había experimentado en años. Esa noche, Andrew invitó a Mary a una cena tranquila en su mansión. Fue sencilla, sin gestos grandiosos, sin extravagancia, solo calor, luz y dos corazones conectándose plenamente. Compartieron historias, sueños y esperanzas. Mary habló de sus miedos, su pasado y su camino hasta ese momento. Andrew escuchó, tomando su mano sobre la mesa, reconociendo cada palabra con cuidado y atención. En un momento de tranquilidad, Andrew habló suavemente: «Mary, no puedo prometer una vida perfecta. Pero puedo prometer estar contigo en las tormentas, en las alegrías, en los momentos ordinarios y extraordinarios. Te quiero a ti, juntos». Los ojos de Mary brillaron con lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y felicidad profunda. «Andrew, yo también quiero eso. Más que nada». A partir de ese momento, la vida se acomodó en un ritmo de amor, confianza y conexión. Andrew y Mary encontraron fuerza en la presencia del otro, valentía en el apoyo mutuo y alegría en los momentos simples, risas por café derramado, bromas juguetonas, recuerdos compartidos de tormentas superadas y momentos tranquilos de reflexión. El evento central que los había unido, el vendaje, la vulnerabilidad, la tormenta, se convirtió en un símbolo de su camino. Lo que antes era fuente de miedo e incertidumbre ahora marcaba el comienzo del amor por fin. Semanas después, en una pequeña reunión familiar con la madre de Mary y Ellie, Andrew abrazaba a Mary mientras Ellie corría por el jardín, riendo libremente. «Nunca imaginé esto», susurró Mary, apoyando su cabeza en el hombro de Andrew. Andrew sonrió, apartando un mechón de su rostro. «Yo tampoco. Pero aquí estamos, juntos, más fuertes y enamorados». Fue un momento de triunfo silencioso. No solo por su romance, sino por la resiliencia, valentía y vulnerabilidad que los había llevado a superar el miedo, los malentendidos y la duda. El amor había emergido, inesperado, transformador y duradero. Más tarde, Andrew notó un pequeño corte en la mano de Mary mientras cocinaba la cena. Con suavidad, lo vendó, repitiendo el mismo gesto que lo había atraído hacia ella desde el principio: la amabilidad, el cuidado, la atención que había iniciado todo. Mary le sonrió, con los ojos suaves. «Gracias», susurró. Él le devolvió la sonrisa. «Siempre». El círculo se completaba. Lo que había comenzado con un vendaje, un momento de vulnerabilidad y una tormenta de malentendidos se había transformado en un amor duradero, confianza y conexión.
Andrew y Mary habían encontrado el amor por fin, inesperado, sincero y real. Y juntos enfrentaban el mundo, sin miedo, sin esconderse y infinitamente más fuertes por haberse elegido mutuamente. ¿Crees en un amor inesperado que cambia tu vida? Comenta abajo y comparte tu historia, tu valentía podría inspirar a alguien a abrir su corazón. Suscríbete ahora para más historias de amor intrigantes.